Bueno, estamos retomando acá la idea de repetir este modelo, pero usando el concepto enteramente vectorial para calcular el trabajo cuando este cuerpo de masa m se está moviendo una distancia x, ¿sí? Como hemos tomado del material anterior. Entonces, trabajo realizado por la normal. Entonces será normal punto desplazamiento. La normal está en el eje Y. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo acá? Pues estamos tomando la propiedad vectorial. A es un vector, no sé, cualquiera, A en una dirección específica. Voy a poner I. El vector, un numerito por una cantidad unitaria. Es lo que estoy colocando acá. Punto, el desplazamiento, y se está moviendo solamente en el eje X. De manera que queda n.x normal punto desplazamiento j.i. j.i es 0, porque recuerden que los vectores j y son perpendiculares, entonces todo esto nos da 0. Trabajo realizado por la normal igual a 0. Otro caso, el del peso. Trabajo realizado por el peso. Entonces, fuerza, el peso está en menos j, punto, el desplazamiento está en el eje x, nos quedaría menos masa por gravedad, esta distancia j.i, j.i es 0, entonces nos da 0. ¿Sí? Estamos repitiendo el caso anterior con la observación que estamos usando el caso enteramente vectorial. ¿Por qué lo hacemos así? Para repasar las dos presentaciones del producto punto. Y nos falta el caso de la fricción, el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, magnitud de la fuerza, el vector rozamiento está en menos i, según este marco de referencia que escogimos. Entonces, fuerza punto, el desplazamiento está en i. Entonces sería menos rozamiento por distancia y punto i. Y punto i es 1. Entonces hemos hecho nuevamente el cálculo donde la fuerza es constante y hemos utilizado las dos presentaciones para un caso particular. Una tarea que le queda al estudiante es practicar usando un plano cartesiano, un plano inclinado, y puede jugar con los planos cartesianos según considere. Voy a colocar acá un ángulo phi, pero vamos a tomar por acá un cuerpo, ¿sí? Ya acá tendremos, calculemos entonces los trabajos. Vamos a poner la fuerza así paralela al plano y vamos a suponer que se va a mover en esta dirección, va a bajar. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el ejercicio para el estudiante? Calcule el trabajo realizado por el peso, por la normal, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y el trabajo realizado por la fuerza externa. Eso se deja para que el estudiante empiece a practicar un poco. ¿Sí? Ahí va a encontrar un ejercicio bien interesante que lo va a usar con toda seguridad en una práctica de laboratorio. ¿Sí? Hasta ahí hemos practicado con el concepto de fuerza punto desplazamiento para encontrar el trabajo realizado por una fuerza constante. Ahora, cuando el trabajo se realiza por una fuerza variable, habíamos dicho que se calculaba F punto desplazamiento. Importante que no nos dicen muchas veces, pero es que esta F tiene componentes en X, en Y y en Z. Punto, este dr me dice de X en Y, de Y en J, de Z en K. Entonces habría que hacer cosas por este estilo. ¿Sí? Es una integral vectorial. Hay que jugar un poco con la matemática si nos llegan a colocar un ejercicio de ese estilo. ¿Sí? Más adelante vamos a hacer ejercicios
de ambos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a encontrar más adelante vamos a trabajar cuando la fuerza es proporcional al desplazamiento, que esta es la que vamos a conocer como la ley de Hooke. ¿Sí? Vamos a hacer un trabajito solamente hablando de esta, porque esta es la de los resortes. Este modelo es súper importante en física, ¿sí? Porque nos está permitiendo lo que encontramos como un oscilador armónico, el oscilador armónico simple. Entonces vamos a trabajar qué es esa constante, vamos a trabajar qué significa esta X, cómo interpretamos esta F. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo de una fuerza variable. Si nosotros fuéramos a calcular el trabajo realizado por una fuerza de este estilo, como la fuerza igual a kx, que es una fuerza variable, y estamos trabajando en una dimensión, es como si colocáramos un modelo sencillo. Pensemos en que acá tengo un sistema donde hay un resorte atado a una masa y se va a mover solamente en una dirección, ¿cierto? Solamente se podría mover yendo y viniendo. Una masa m. Voy a suponer que el resorte tiene una masa tan pequeña, que la podemos despreciar. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve eso? Hombre, vamos a trabajar un poco. Voy a decir que se mueve desde 0 a una posición final. Voy a poner desde 0 a una posición x final. Entonces, como acá es una constante, yo lo puedo sacar y me queda la integral de x. Entonces, integral de x es un medio. Y acá x a la 2 entre 0 y x final. Acá no he colocado los límites de integración, hay que colocarlos. ¿Sí? Fíjate que esto nos permite escribir un medio de kx al cuadrado x final. ¿Esto qué es? El trabajo. Es un ejercicio muy simple para ir ilustrando el trabajo realizado por una fuerza variable. Acá tenemos un caso muy particular, muy especial, ¿sí? Y tenemos que hacer un ejercicio completo donde se manipulen fuerzas variables, ¿sí? Haciendo la integral y haciendo una discusión mucho más elaborada, mucho más profunda de esta fuerza, de la ley de Hooke, ¿sí? Y qué implica y qué aplicaciones tiene, porque de verdad que es muy, pero muy importante. Y siempre me preguntan, vean, ¿y qué tiene que ver esto con la energía? O sea, siempre que me hablan de trabajo, me hablan del concepto de energía. Y la energía que normalmente se conoce es una energía que se calcula como un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Ahora, ¿qué tiene que ver el trabajo, la energía y la energía cinética? Entonces, hay un teorema que nos va a permitir vincular el asunto, que es el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿En qué consiste? ¿Sí? Vamos a reescribir el ejercicio simplemente que voy a hacer a continuación. Es reescribir un poco esos conceptos de trabajo. Voy a escribir que la expresión de trabajo para una fuerza variable es F punto de voy a llevarlo a una dimensión para no cargar mucho vector. Entonces el trabajo voy a escribirlo como F de R. Voy a jugar con esa F porque es que esa F nos enseñaron que la fuerza es masa por aceleración. Pero es que también nos enseñaron algo con la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad con el tiempo. Voy a hacer algo así como un dr de t, dr sobre dt es velocidad. Entonces puedo escribir la masa, ¿sí? Velocidad de v. Y puedo plantear una integral, ¿sí? Desde
la velocidad inicial a una velocidad final. ¿Sí? Esto yo lo voy a escribir mejor así, porque no es muy riguroso hacer esa igualdad. Cuidado, cuidado. Entonces, al hacer la integral me queda 1/2 de la masa por la velocidad, la integral de v, m es una constante, y esto hay que evaluarlo entre la inicial y la final. Tenemos velocidad inicial y velocidad final. Entonces, ese trabajo simplemente será 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial. Note que esto, 1/2 de la masa por la velocidad final, es lo que nosotros teníamos acá. Es lo que justo nos habían enseñado como la energía cinética. O sea que ese trabajo es energía cinética final menos energía cinética inicial. En otras palabras, delta de K es la energía cinética. Trabajo igual a delta de K. Trabajo es igual al cambio en la energía cinética. Esto es lo que conocemos como el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Sí? Es supremamente importante esa expresión. Nos permite manejar, pero una gran cantidad de ejercicios. Esta expresión hay que interpretarla. Parecido, la analogía nos permite acá, como la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, pero lo que usted tiene en el cerebro es que suma todas las fuerzas. Y cuando termina de sumar todas las fuerzas, eso es igual a la masa por aceleración. Entonces decía la fuerza 1, la fuerza 2, y así se iba hasta que terminaba todas las fuerzas del sistema, y eso era igual a la masa por la aceleración. El trabajo matemático con esta expresión es igual. ¿Qué hay que hacer? Es trabajo realizado por una fuerza, trabajo realizado por otra fuerza, todos los trabajos, trabajo realizado por la fuerza n, y cuando termina hace 1/2 de la masa por la velocidad final menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial. Note que es una cantidad escalar, no es vectorial. Entonces, como teníamos en el ejercicio anterior, trabajo realizado por la normal, más el trabajo realizado por el peso, más el trabajo realizado por la fricción, más el trabajo realizado por la fuerza externa. Y cuando sumamos todos esos trabajos es igual al cambio en energía cinética. ¿Sí? Entonces, es una cantidad que es muy poderosa esta representación de vincular el trabajo y la energía cinética. Ya tenemos entonces la respuesta, porque cada que nos hablan de trabajo nos hablan de energía. Es que tenemos el teorema del trabajo y la energía que me está vinculando las dos cantidades. Entonces, por el momento tenemos tres expresiones súper importantes. El trabajo, F punto delta de R, el trabajo como la integral entre la fuerza y el desplazamiento, y el teorema del trabajo y la energía cinética. Trabajo igual a delta de K. ¿Sí? No importa si esta trayectoria de R es un arco circular o es rectilíneo, hay que ser cuidadosos en caso de que la trayectoria sea circular. Entonces, cuando es constante, la fuerza que está realizando trabajo se calcula con esta. Si la fuerza es variable, se calcula con este. Y este teorema se aplica cuando queramos. Es muy, muy importante y su aplicación es bastante amplia. ¿Sí? Hasta acá podemos dejar, porque después nos toca ir a hacer unos ejercicios sobre fuerzas realizadas, trabajos realizados por fuerzas constantes y trabajos realizados por fuerzas variables, y también donde apliquemos esto. Entonces nos corresponde en el próximo trabajo hacer algunos ejercicios de modelación y aplicar de una vez un poco ese concepto de fuerza igual a Kx, la ley de Hooke, la que nos permite trabajar el movimiento armónico simple.